La gran estación flotaba sobre Júpiter, como una enorme flor de metal. La estación de Denver fue el hogar de miles de especies alienígenas, todos reunidos para la mayor reunión importante del año. Capitán. El parque Higuan se encontraba en el mirador. Ventana mirando los barcos llegar. Cada uno era más grande que el anterior y llevaba representantes de toda la galaxia. Higuan tenía 42 años y cabello gris. Sus sienes y sus ojos tranquilos que extrañaban. Nada. Llevaba el uniforme azul oscuro de la Armada Espacial de la Tierra. Simple comparado a los coloridos trajes de los extraterrestres. A su alrededor. Detrás de él estaba el comandante Sora Kim, su oficial de armas. Ella era más joven, solo 35 años, pero brillante. Juntos habían pasado 3 años, construyendo el primer buque de guerra real de la Tierra. Se celebró la cumbre de capacidades militares. Cada año, cada especie se lució sus mejores barcos y armas. Fue parte desfile, parte advertencia. Todos quería que los demás supieran lo fuerte que era. Lo eran. Este año, por primera vez, la humanidad presentaría su nave a la galaxia. El almirante Jaiun Lee caminó a través de la multitud con la cabeza en alto. Él tenía 58 años y había pasado toda su vida en diplomacia. Hoy pondría a prueba todo lo que tenía aprendido. Los extraterrestres a su alrededor susurraban. Y señaló. Algunos se rieron a escondidas. Manos. La Tierra era el miembro más nuevo de la coalición galáctica, y muchos pensaron. Los humanos no pertenecían. La presentación. El salón era enorme. Las pantallas holográficas mostraron cada especie. Buques de guerra con un detalle impresionante. El Draor. El Imperio fue el primero. Sus barcos eran como montañas voladoras, pintadas de rojo y dorado, cubierto de armas. Almirante Bornek estaba de pie en el podio, su piel carmesí, brillando bajo las luces. Medía 2,4 metros. Alto con 4 brazos y ojos como negros. Vidrio. La flota Draor comanda 300 Dreadnoughts. Borex anunció, su voz profundo y orgulloso. Cada uno lleva plasma. Cañones que pueden derretir una luna. Los escudos pueden soportar el calor de una estrella. La multitud aplaudió. El holograma mostró un nave Draor destruyendo un asteroide con una toma. El colectivo Chitauri. Se presentan a continuación. Eran como insectos. Criaturas con 6 patas y cristal. Alas. Sus naves parecían geométricas. Rompecabezas. Todos los ángulos y bordes afilados. Torpedos cuánticos. Su altavoz zumbaba. A través de un traductor. Armas que existen en múltiples dimensiones. Ningún escudo puede detenerlos. Más aplausos. Una a una. Las especies mostraron su fuerza. Los acuáticos narianos tenían naves que podían fase a través de la materia sólida. El Soriano. El Imperio poseía armas que envejecían metal hasta que se convirtió en polvo. La exhibición fue más impresionante que la. Por último, finalmente, fue el turno de la Tierra. El almirante Jun subió al podio. La sala quedó en silencio, pero no por respeto. Los extraterrestres se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Ansioso por ver cómo eran los humanos primitivos. Ofrecería. El holograma parpadeó para vida, mostrando el USS Geraisen. El barco. Era elegante y plateado, de solo 300 metros de largo. En comparación con los enormes dreadnoughts alienígenas. Parecía un juguete. Higuan observaba desde el balcón, su rostro inexpresivo. El USS Geraisen, comenzó el almirante Jaiun. Representa la contribución de la humanidad a defensa de la coalición. Lleva ferrocarril, cañones, baterías de misiles y avanzados sensores. Su tripulación de 200 personas está entrenada para cualquiera. La risa estalló en el Draor. Sección.
Borek se puso de pie, su enorme. El marco se sacude de la diversión. Cañones de riel. Rugió. Misiles químicos, almirante. Mi lanzadera personal tiene mejores armas. ¿Qué eso? Los Chitauri se unieron. Risas zumbantes que suenan como rotas. Maquinaria. ¿Los humanos todavía tiran piedras? El uno al otro, preguntó uno en voz alta. Quizás. El año que viene traerán punta. Palos. Incluso los normalmente educados Narians. No pudieron ocultar sus sonrisas. El representante habló con voz llorosa. Perdónanos, pero a tu barco le falta aún más. Escudos de plasma básicos. Un impacto de cualquier. El buque de la coalición lo destruiría. ¿Por qué? ¿La Tierra fue admitida en la coalición? Sí. Esto es lo mejor, dijo el almirante Une. Se tensó, pero mantuvo la voz firme. La humanidad puede ser joven, pero no somos débil. El horizonte tiene capacidades que... Capacidades. Borex caminó por la pasillo hacia el podio, sus antebrazos se extienden ampliamente. Veo un yate de recreo. No es un buque de guerra. Dígame, almirante, ¿es? ¿Al menos tienes una buena cocina? Tu equipo necesitará algo que hacer mientras sea real. Guerreros luchan. La sala se llenó de risa cruel. Algunos extraterrestres se pusieron de pie y se fueron, sintiendo claramente que su momento había llegado. Sido desperdiciado. Otros tomaron fotografías de el holograma del horizonte, tratándolo como un chiste para compartir con sus amigos. Sora tocó el brazo de Ji-Wan en el balcón. Capitán, deberíamos decir algo. Ji-Wan negó con la cabeza lentamente. Todavía no. Déjalos reír. Borex regresó a su asiento, todavía riendo entre dientes. Sin embargo, anunció en voz alta, el Draor. El imperio no es sin misericordia. Proponemos un ejercicio de demostración. 3 días a partir de... Ahora veamos si la pequeña nave de la Tierra al menos puede dar en el blanco. Será educativo para las especies más jóvenes. Mira, el desafío flotaba en el aire, como una amenaza. Todas las especies en la sala. Entendí lo que significaba. Si la humanidad, si se negaran, parecerían cobardes. Si aceptaran y fracasaran, lo harían. Ser humillado delante de todo el mundo. Galaxia. El almirante Jun miró hacia arriba. Balcón donde estaba Ji-Wan. Sus ojos se encontraron a lo lejos. Ji-Wan dio el más pequeño guiño. La Tierra unida. El gobierno acepta su desafío. El almirante Jun lo dijo claramente. 3 días desde ahora en el sector Nevada. Vamos a demostrar las capacidades del horizonte. La sonrisa de Borex estaba llena de dientes. Excelente. Espero verlo. Vergüenza de la humanidad. Quizás entonces, la coalición reconsiderará permitir primitivos en nuestras filas. La sesión terminó con Ji-Wan y Sora caminando de regreso a su barco en silencio. Otros humanos. Los pasé por los pasillos, cabezas abajo, humillados por lo que tenían presenciado. Pero la expresión de Ji-Wan nunca cambió. Cuando llegaron en el puente del horizonte, Sora finalmente habló. No tienen idea de lo que hemos construido. ¿Ellos? Ji-Wan se sentó en su silla de capitán y sacó los esquemas del barco en su exhibición. En lo profundo del horizonte, columna vertebral, oculta bajo capas de armadura y blindaje, era un sistema de armas que no apareció en ninguna base de datos de la coalición. Tocó la pantalla suavemente, casi con cariño. En 3 días, dijo en voz baja, todo cambia. Se burlaron de nosotros. Porque somos diferentes. Porque las armas son sencillas. Pero a veces, comandante, la respuesta más sencilla es la correcto. Sora sonrió. ¿Debería empezar? ¿Preparativos? Comience los preparativos. Ji-Wan lo confirmó. Y Sora, asegúrate de que el doctor
Jun comprueba 2 veces cada cálculo. Solo tenemos una oportunidad para esto. Afuera. La ventana, naves extraterrestres continuaban. Llegan a la estación de Denver. Sus tripulaciones. Celebrando la humillación de la humanidad. Ninguno de ellos sabían que en 72 horas la galaxia nunca miraría la Tierra de la misma manera. De nuevo, la cuenta regresiva había comenzado. 3 días. Pasó rápidamente. El sector de Nevada fue espacio vacío, lejos de cualquier población. Sistema, utilizado únicamente con fines militares. Ceremonias. Ahora estaba lleno de barcos. Cientos de naves extraterrestres se reunieron para observar el fracaso esperado de la humanidad. Vinieron desde el otro lado de la galaxia, tratándolo como entretenimiento. El USS Geraisen flotó solo en el centro de la zona de pruebas. El capitán Ji-wan se sentó en su silla de mando, manos descansando tranquilamente sobre los apoyabrazos. A su alrededor, su tripulación del puente trabajaba en sus puestos. La tensión era densa, suficiente para cortar. El teniente Mino Choui se sentó en la estación táctica. Tenía solo 28 años, el oficial más joven en el puente, pero sus dedos se movían por los controles con perfecta confianza. Junto a él, la doctora Hannah Yun supervisó su especial sistemas. Tenía 41 años y una mirada aguda. Detrás de sus gafas. Durante 3 años, trabajé en el proyecto secreto. Hoy, probaría si sus teorías fueran correcto. El comandante Sora estaba al lado. La silla de Ji-wan. Todos los sistemas listos. Capitán. El arma está cargada y, de pie junto a él. Ji-wan asintió. A través de la ventana, podía ver al extraterrestre. Los barcos de observación mantienen su distancia. Habían instalado 3 viejos. Apuntar a buques a diferentes distancias. La prueba parecía sencilla. Destruir los objetivos. Utilizando armas estándar. Una comunicación. Llegó. Era el almirante Borex. Cara en la pantalla, sonriendo con crueldad. Diversión. ¿Estás listo, Capitán Park? Toda la galaxia está observando. Intenta no. Estamos listos, respondió Ji-wan. Simplemente. El primer objetivo era 5.000 kilómetros. Lejos, un viejo barco de transporte lleno de sensores. Ji-wan dio la orden. El teniente Choi. Cañones de riel. Disparad cuando estéis listos. Los cañones de riel de Geraisen hablaron, enviando metal. Babosas gritando a través del espacio a velocidad increíble. El objetivo explotó en una lluvia de escombros. Preciso, eficiente, pero nada especial. En la observación. Naves, los extraterrestres apenas prestaron atención. El segundo objetivo estaba más lejos. 10.000 km. Una vez más, Ji-wan ordenó disparar el cañón de riel. Una vez más, el objetivo fue destruido. Más escombros flotando en el espacio. Los extraterrestres. Ya nos estábamos aburriendo. Borex. La voz volvió a sonar, ahora abiertamente. Burlándose. Bien hecho, capitán. Puede dar en blancos estacionarios. Mis hijos. Aprender esta habilidad a los 5 años. Quizás deberíamos aplaudir. Se oyeron risas dispersas. De las otras naves. Algunos extraterrestres estaban ya preparándose para partir. Entonces el almirante. La voz de Une cortó el canal. Si la coalición lo permite, nos gustaría, para demostrar uno adicional. Capacidad. Borex se rió. Adicional. Por favor, almirante, entreténganos más. ¿Qué otras armas antiguas deseas mostrar? Nos gustaría involucrar a más. Objetivo difícil, almirante Haiyun. Continuó. Quizás algo con sistemas defensivos. Esto hizo que Borax. Atención. Su sonrisa se ensanchó. Muy bien. Tengo
Justo lo necesario. Dio órdenes en su idioma propio y uno de los masivos. Las naves Draor avanzaron. Liberó un dron esférico de 300 metros de ancho cubierto, en armadura gruesa y generadores de escudos. Este Vorex anunciado con orgullo a todos los observando barcos: hay un dron con escudo Draor. Sus defensas nunca han sido penetradas por cualquier arma en la historia de la coalición. Plasma, torpedos cuánticos, partículas, vigas, nada las toca. Pero por favor, muéstranos lo que tu cinética primitiva puede hacer. Hacer contra ello. El dron se movió a alcance máximo de las armas, 20.000 kilómetros de distancia. Sus escudos se activaron, creando un campo azul brillante a su alrededor. El extraterrestre en el sector sabía que este objetivo era imposible de destruir. En el horizonte, puente, las manos del Dr. Hanna se movieron a través. Sus controles. Capitán, magnético. La contención está al 100%. Las cámaras de aceleración de partículas están completamente cargado. El conductor de más está en línea. Sora revisó sus propias pantallas. Poder de las armas. Al máximo. Tenemos un tiro limpio. Juan se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Por un momento, simplemente miró a las estrellas. Luego se volvió hacia su tripulación. Hoy les mostramos quiénes somos. No somos la especie que creen que somos. Especie que realmente somos. Presionó un botón en su silla. El horizonte comenzó girar lentamente. Al girar, los paneles a lo largo de la columna vertebral del barco se deslizó abierta, revelando algo que había estado oculto hasta ahora. Un cañón masivo, diferente de todo lo que la coalición había hecho hasta entonces. Visto, era suave y oscuro con bobinas magnéticas que recorren toda su longitud. Una charla confusa llenó el canales de comunicación. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de cañón de riel nuevo? Es enorme. La voz del Dr. Hanna era firme. Mach-Gun lista para disparar. Seguridad total. Protocolos publicados. Mach significaba cañón magnético acelerado. Para 3. Durante años, los mejores científicos de la Tierra habían trabajado en ello, mientras que otras especies, centrado en la energía y la materia exóticas. Los humanos habían hecho una pregunta sencilla. ¿Qué sucede cuando golpeas algo realmente de verdad difícil? La respuesta estaba en él. Cámara de disparo del arma. Un tungsteno. Varilla de carburo. 500 toneladas de metal denso. Se mantiene en su lugar mediante un potente imán. Campos. El cañón usaría esos campos para acelerar la varilla al 3%. Velocidad de la luz. La matemática era simple. El resultado sería devastador. Teniente Choi, dijo Ji-Wan en voz baja. Dispara el Mach. La mano de Mino se movió hacia el arma. Control. Disparo. El horizonte tembló mientras cantidades masivas de energía fluyeron a través de el arma. Las bobinas magnéticas se iluminaron en secuencia, cada uno añadiendo más velocidad a el proyectil. Entonces, en un destello azul, luz, la varilla de tungsteno se lanzó. Allí. No había sonido en el espacio. No había dramático explosión desde el horizonte. La vara simplemente cruzó los 20.000 kilómetros en 4 segundos. Las defensas de los drones escudo fueron diseñadas para armas de energía. Podrían absorber plasma, desviar láseres, redirigir haces de partículas, pero energía cinética, pura. La masa por la velocidad funcionó completamente. Física diferente. Los escudos intentaron activar, pero fueron diseñados para empujar energía fuera, no detener media 000 toneladas de materia sólida moviéndose a 9.000 kilómetros por segundo. La varilla golpeó el dron justo en el centro. ¿Qué?
Lo que pasó después hizo que incluso los extraterrestres cayeran. Silencioso. El impacto liberó energía igual a una pequeña arma nuclear. El dron no solo explotó, se vaporizó. El metal se convirtió en plasma en un instante. La onda de choque se expandió hacia afuera en una esfera perfecta tan brillante que el barco. Los sensores se atenúan automáticamente para proteger sus tripulaciones. Cuando la luz se desvaneció, allí no quedaba nada, ni escombros, ni restos, solo una nube que se expande rápidamente, de gas sobrecalentado y una ligera distorsión en el espacio donde se produjo el impacto. Gravedad artificial creada brevemente. Todos los barcos de observación se balancearon desde él. Onda de choque incluso a su distancia segura. Las alarmas sonaron. Los sistemas automatizados. Escudos de emergencia activados. El Draor, el buque insignia más cercano al impacto en realidad, tuvo que encender sus propulsores para estabilizarse. Luego vino el silencio. Completa y total. Cientos de extraterrestres. Especies. Decenas de miles de seres, todos mirando fijamente ante sus exhibiciones en estado de shock. En él, el puente del horizonte, Mino dejó escapar un suspiro. Había estado sosteniendo el objetivo destruido. Capitán. La doctora. Hannah sonrió a sus pantallas. Todos los sistemas son nominales. El arma. Realizado exactamente como se calculó. Sora. Miró a G1 y él la miró a ella. No necesitaban decir nada. Finalmente, llegó la voz del almirante Borex. A través del canal de comunicación, pero ya no se burlaba. Estaba en silencio. Casi incierto. ¿Qué? ¿Qué fue eso? El almirante Jun. La respuesta fue tranquila y profesional. Eso, almirante Borx, fue de la humanidad. Contribución a la defensa de la coalición. Nosotros. Llámalo arma Mach, acelerada magnéticamente. Cañón. Como puedes ver, es bastante eficaz contra objetivos protegidos. Juan observó los barcos de observación. Por su ventana. No estaban. Ya no se reían. No se iban. Todos estaban mirando el horizonte. Con nuevos ojos. Habló en voz baja solo para su tripulación. Registre la prueba como exitosa y preparar el barco para regresar a Denver. Estación. Sospecho que estamos a punto de tener muchas conversaciones muy serias. La galaxia había visto el arma de la Tierra ahora. Y nada volvería a ser igual. La sala del consejo de la estación de Denver tuvo. Nunca había estado tan lleno. Todas las especies en la coalición galáctica envió representantes. Todas exigiendo respuestas. La sala vibraba. Con voces enojadas en 100 diferentes idiomas. Los dispositivos de traducción tuvieron dificultades para mantenerse al día. El embajador Ung se encontraba en él. Mesa de delegación humana, su cabello plateado. Se estiró hacia atrás con fuerza. Tenía 50 años. Y había negociado con extraterrestres por 2 décadas, pero nunca los había visto. Este miedo. El miedo era más peligroso que la ira. Almirante ella se sentó a su lado. Su rostro tranquilo a pesar del caos que lo rodea. Ellos, el capitán Ji-wan y el comandante Sora, también estuvieron presentes, aunque se quedaron en la parte de atrás de la delegación. La coalición había convocado a todos los habitantes de la Tierra. Liderazgo para explicar el arma. El consejero Tex llamó a la emergencia. Sesión para ordenar. Era un soriano, especie de reptil conocida por su sabiduría. Las escamas eran de un verde intenso por la edad, y los ojos habían visto 300 años de galaxia. Historia. Cuando hablaba, incluso las voces más enojadas se silenciaron. Presencié algo sin precedentes. Vex dijo con voz firme y mesurada. La nave humana Horizonte destruyó una dron escudo Draer con un solo disparo. Objetivo que ha resistido nuestras armas poderosas durante décadas. Necesitamos
Una explicación. Antes de que Yunji pudiera. Respondió, el almirante Borne se puso de pie. El enorme Draor parecía diferente ahora. Sus antebrazos estaban tensos, sus ojos negros. Duro. Han creado un arma que hace que nuestras defensas sean inútiles. El sistema de escudos en la coalición ahora es obsoleto. Este es un acto de preparación de guerra. Gritos de asentimiento llenaron la cámara. El representante de Chitauri zumbó. Con enojo. ¿Cuántas de estas armas? ¿La Tierra posee? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Construyéndolos en secreto? El Narian. El delegado añadió su voz, acuosa pero firme. Te uniste a la coalición bajo él. Pretensión de paz. Ahora descubrimos. Habéis estado desarrollando superarmas. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? Unji. Se quedó de pie lentamente, dejando que las acusaciones la invadió. Había aprendido que a veces el silencio era más fuerte que palabras. Cuando la cámara finalmente se quedó en silencio, ella habló con claridad. La Tierra tiene 47 naves. Está en construcción, dijo. Todos estar equipados con tecnología Mach-Gun. Nosotros. Comenzó a desarrollarse hace 50 años. Largo. Antes de unirnos a la coalición. La cámara volvió a estallar. 50 años de desarrollo de armas secretas. 47 naves. Los números eran aterradores para las especies que creían que lo sabían todo sobre guerra. Un delegado de la lejana. La unidad de Pelaran gritó por encima del ruido. Debes detener la construcción inmediatamente. Entregar la tecnología de armas a supervisión de la coalición. Este tipo de poder en manos de una especie nos amenaza. Todo te amenaza. El almirante Jaiun se puso de pie. Ahora, su voz cortando a través de la caos. Cuando llegamos a la coalición, te reíste de nosotros. Llamaron primitivas nuestras armas y se burlaron de nuestras barcos, y ahora que lo hemos demostrado, nosotros mismos queremos despojarnos de nuestra único medio de defensa. Borex golpeó uno de sus puños sobre la mesa. ¿Defensa? Esa arma está diseñada para la destrucción. ¿Para conquistar? ¿Y los tuyos? Preguntó Yuan. Silenciosamente desde el fondo de la sala. La cabeza se giró para mirarlo. Caminaba. Avanzó lentamente hasta que estuvo a su lado. Yunji. Cada especie aquí construye armas. Lo suficientemente poderoso como para destruir mundos. Tú. Simplemente asumí que los humanos nunca lo atraparían. Arriba. El consejero Tex levantó una mano con garras. Por silencio. Capitán Park, por favor. Explica tu arma. Ayúdanos a entender lo que presenciamos. La doctora Hana Yun fue llamado adelante. Ella estaba parada en el centro de la cámara, rodeado de cientos de seres extraterrestres. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz estaba claro. La Mach-Gun se basa en física simple, explicó. Nosotros acelerar un objeto muy pesado a muy alta velocidad. Cuando choca con algo, esa energía se transfiere al objetivo. Tus armas energéticas utilizan materia exótica y campos cuánticos. Utilizamos masa y velocidad. Eso es todo. Un científico Chitauri zumbó. Con confusión. Pero a tu especie le falta la tecnología. Para armas energéticas. ¿Cómo puede algo tan? ¿Sería tan efectivo lo primitivo? Hana sonrió. Un poco. Porque nos centramos en uno. Cosa en lugar de intentar hacer todo. Tus escudos detienen la energía. Dispersarlo o redirigirlo. Pero el impulso es diferente. Si algo pesado se mueve lo suficientemente rápido, escudos no pueden apartarlo. Simplemente fracasan. Las implicaciones se asimilaron lentamente. Miles de años de desarrollo de armas, todos basado en la guerra energética, y los humanos tenían. Simplemente tomó una dirección diferente. No.
porque eran más inteligentes, sino porque no podían hacer lo que hacían los demás. Los delegados de Pelaron volvieron a hablar más. Con cuidado ahora. Pero el poder destructivo. Fuimos testigos de que esto es más que simple. Cinética. A esas velocidades, la materia y la energía se vuelve intercambiable. Hanna explicó las ecuaciones de Einstein. Básico. Relatividad. Cuando medio millón de kilogramos impacta algo al 3% de la velocidad de la luz, la cinética. La energía por sí sola equivale a un arma nuclear. Nosotros no inventamos nueva física. Simplemente la hicimos. Las matemáticas. El silencio cayó sobre la cámara. La sencillez era casi insultante. Mientras desarrollaban torpedos cuánticos y cañones de plasma, los humanos habían construido el arma más poderosa jamás vista por física de secundaria en un nivel extremo. Escala. Borek se puso de pie de nuevo, pero su voz era diferente ahora. Menos enojado, más incierto. Si liberas esta tecnología al coalición, cada especie construirá estas armas. Todo el equilibrio de poder cambia. Bien, dijo Unji con firmeza. Quizás entonces. Bueno, piénsalo 2 veces antes de empezar. Guerras. O tal vez, dijo un anciano Chitauri. Oscuramente, empezaremos una guerra ahora mismo. Para evitar que esta tecnología, extendiéndose. La temperatura en la habitación cayó. Este era el verdadero peligro. Algunos. Las especies podrían decidir qué destruir. La Tierra era más segura que permitir que la Mac arma para existir. El consejero Tex se puso de pie. Completamente, su antiguo cuerpo elevándose sobre la cámara. Basta, dijo su voz. Siglos de autoridad. Yo estaba entre aquellos que cuestionaron la admisión de la Tierra a la coalición. Vi su tecnología y pensé que eran primitivos, pero hoy nos dimos cuenta de que confundimos la simplicidad con debilidad. Se giró lentamente, mirando a cada delegación. Los humanos vieron nuestra dependencia de la energía. Guerra y diseñó la perfecta contraataque. No por traición, sino mediante la brillantez táctica. Ellos identificó nuestra debilidad universal y lo explotó. Esto no es barbarie. Eso es exactamente lo que cualquiera de nosotros haría. La habitación permaneció en silencio mientras continuó. Nos burlamos de ellos. Los llamamos. Los tratamos como primitivos. Niños jugando con juguetes. Y cuando nos demostraron que estábamos equivocados, nuestra primera respuesta es amenazarlos. ¿Qué dice eso? ¿Sobre nosotros? Varios delegados se movieron. Incómodamente. Habían puesto palabras a la vergonzosa verdad. Capitán Park, dijo Tex, volviéndose hacia Ji-Wan. ¿Cuáles son las Fuerzas Armadas de la Tierra? ¿Qué intenciones tenía con estas armas? Ji-Wan se reunió. Los antiguos reptiles miran fijamente. Nosotros. Los construyeron para defensa. Pero aprendimos de nuestra propia historia. La paz solo funciona cuando todos conocen la costo de la guerra. No iniciaremos conflictos, pero tampoco seremos víctimas indefensas. Y si la coalición exige que pares construcción, entregue su existente armas, entonces dejaremos el coalición. Ji-Wan dijo simplemente, nos unimos buscando amistad y comercio, no deben desarmarse. Y quedó vulnerable, agregó Unji. Pero estamos dispuestos a compartir la tecnología. No como una rendición, sino como una contribución. Si cada especie de coalición tiene ametralladoras Mac, ninguna especie tiene una ventaja. La cámara llena de conversaciones susurradas. Fue una oferta audaz. Que todos, igualmente poderosos, o enfrentar a la humanidad como un amenaza externa. El consejero Tex miró alrededor de la sala. Pido votación. ¿Debería censurarse y obligarse a la humanidad? ¿Desarmarse? El Drachor votó que sí.
Inmediatamente, varias otras especies se unieron a ellos. Miedo, superando la razón, pero otros votaron no. Los Soranos, la unidad Pelaran. Incluso algunos. Las facciones Chitaari vieron la lógica en la oferta de Yunji. El recuento final fue: cerrar. 42 especies a censurar. 55. En contra. La humanidad mantendría su armas. Además, Dex anunció: proponemos que la tecnología Mac de la Tierra sea añadido a las defensas estándar de la coalición. Que su sencillez nos fortalezca a todos. Esta votación pasó más fácilmente. Miedo a el arma se convirtió en deseo de poseer. Al finalizar la sesión, los delegados se acercó a la mesa humana. Algunos a disculparse por su burla anterior. Otros para solicitar asistencia técnica. Presupuesto. La galaxia se estaba adaptando, pero no sin dolor. Borex se detuvo al lado de Hiwan mientras la multitud se dispersó. El enorme Draer miró al capitán humano. Tú avergonzó a mi gente. Nos hizo ver tontos. Se avergonzaron ustedes mismos. Hiwan respondió con calma. Simplemente demostró un arma. Borex se quedó callado. Por un momento. Entonces, asombrosamente, él asintió. Buen punto. Quizás él. Los Draor han sido arrogantes durante demasiado tiempo. Extendió una de sus 4 manos. Nosotros. Te observaré de cerca, humano. Pero, tal vez eso no sea tan malo. Huan estrechó la mano que le ofrecía. Más tarde, de vuelta a bordo del horizonte, Sora encontró a Hiwan mirando hacia él. Estrellas. Lo logramos, dijo. Él. La galaxia sabe quiénes somos ahora. Sí. Hiwan asintió en voz baja. Pero me pregunto si hemos mejorado o empeorado las cosas. Miedo. Es peligroso, comandante. Y ahora mismo, todo el mundo nos teme. Quizás sea por eso. Precio del respeto. Tal vez, dijo Hiwan. O, tal vez simplemente hemos cambiado lo que es la galaxia. Tiene miedo de. Solo el tiempo dirá si el único disparo de la humanidad los había salvado o los condenó. Pasaron 6 meses después de la demostración. La galaxia se ajustó lentamente a la presencia de la humanidad. Algunos. Las especies comenzaron a construir su propia cinética. Armas, aunque ninguna igualaba al Mac de la Tierra. Arma. Sin embargo, otros mantuvieron la distancia. No estoy seguro si los humanos eran aliados o futuros enemigos. El capitán Hiwan comandaba el horizonte en misiones de patrullaje a lo largo del frontera de la coalición. El trabajo era rutinario, pero necesaria. La confianza había que ganársela. A través de acciones. No solo palabras. Era el teniente Nari. Canción que recibió por primera vez la angustia. Señal. Tenía solo 26 años. Nuevo en la tripulación del puente. Trabajando en él. Estación de comunicaciones durante la noche. Turno. El mensaje llegó confuso. Y desesperado. Capitán al puente. Ella llamó, sus manos temblando mientras. Intenté limpiar la señal. Prioridad. Transmisión de emergencia desde Dallas. Colonia. Hiwan llegó en cuestión de minutos. Todavía poniéndose la chaqueta del uniforme. El comandante Sora estaba justo detrás de él. Tócala, ordenó. El mensaje era roto, lleno de estática y gritando. Bajo ataque, vinieron de en ninguna parte. Los escudos son inútiles. Coalición. Fuerzas destruidas. Por favor, cualquiera. Él. Krell-son. La transmisión se cortó. A Hiwan se le heló la sangre. Los Krell. Corran. Una búsqueda histórica. ¿Qué son los Krell? La computadora sacó archivos antiguos. Algunos. Más de 300 años. La Horda Kree. Antiguos guerreros máquina construidos por un largo. Civilización muerta. Programado para destruir todo lo biológico. Vida.
La coalición pensó que tenían. Destruyó las últimas naves Krell siglos. Hace tiempo. Despierten a la tripulación, ordenó Ji-Wan. Estaciones de batalla y tráeme al almirante Hun. Inmediatamente. En una hora. El Consejo de Emergencia de la Coalición convocado a través de enlace holográfico. La noticia fue peor. De lo que nadie temía. Colonia Dallas. Hogar. A 60.000 civiles. Estaba bajo asedio. Una flota Krell de 200. Los barcos habían emergido de algún lugar en las profundidades. Espacio. La coalición había enviado 30 buques de guerra para responder. Los 30 fueron. Destruido. El holograma del almirante Borex. Mostró su rostro, y por una vez hubo. No hay orgullo ni burla en ello. Solo conmoción. Se adaptaron a nuestras armas, dijo. Su voz hueca. Cada tiro que disparamos. Lo absorbieron. Plasma, partícula, rayos, torpedos cuánticos. Nada funcionó. Aprendieron nuestras tácticas. En tiempo real y los contrarrestó. Otros. Los informes llegaron en masa. Los Krell ya estaban. Máquinas, pero no simples. Eran. Construido con sistemas de aprendizaje avanzados. Después de 300 años escondidos, tenían. Aparentemente he estado estudiando la coalición. Tecnología. Ahora sabían cómo derrotarlo. La colonia tiene quizás 12 horas antes de su. Los escudos fallan. Un comandante Chitauri informó, estamos enviando refuerzos. Pero si son tan inútiles como los primeros. Hola, los antiguos ojos del consejero Tex. Encontré a Ji-Wan a través del holograma. Capitán Park, sus armas cinéticas. Puede que los Krell no los hayan encontrado. Antes. No sabemos si funcionarán. Ji-Wan dijo honestamente. Pero dudo que. Krell se adaptó a la cinética pura. Eran. Construido para luchar contra la coalición. Sistemas basados en energía. ¿Puedes alcanzar? ¿Colonia Dallas en el tiempo? El almirante Une preguntó. Sora ya estaba. Calculador. Si llevamos los motores más allá de la seguridad. Límites, podemos llegar en 8 horas. Pero, capitán, el horizonte solo contra 200. Naves Krell. No estaremos solos. Otra. Voz interrumpida. Comandante Hun Hou Juan. Apareció en la pantalla holográfica. Él. Tenía 38 años, era capitán del recién. Comisionó el USS Destiny. Ji-Wan tenía. Lo entrenó personalmente hace años. Él. Destiny está a 3 horas de la colonia Dallas. También tenemos un prototipo de pistola Mac. Pero. Funcional. 3 naves humanas más. Reportado en el USS Liberty, el USS Vigilancia y el USS Independence. Todos los modelos más nuevos, todos equipados con armas cinéticas. 5 naves humanas. Contra 200 Krell. Eso es suicidio. Borex dijo rotundamente. La coalición. No pudieron detenerlos con 30 barcos. La coalición utilizó armas energéticas. Ji-Wan respondió. Vamos a golpearlos con algo diferente. 5 barcos podrían ser suficientes si somos inteligentes al respecto. Almirante. Hun tomó la decisión rápidamente. Todos los barcos humanos disponibles proceden a Colonia Dallas a máxima velocidad. Las fuerzas de la coalición brindarán apoyo. Siempre que sea posible. El capitán Park tiene mando táctico. La comunicación terminó. Ji-Wan se volvió hacia su tripulación. Ellos. Todos sabían lo que estaba a punto de pedir. Timón, velocidad máxima, ingeniería. Dar. Yo todo lo que los motores pueden manejar. Vamos a la guerra. Las 5 naves humanas corrieron por el espacio, empujando sus motores hasta que el metal gimió. Llegaron a la colonia Dallas para encontrar el mismísimo infierno. La colonia orbitaba un planeta azul. Gigante gaseoso protegido por un escudo masivo. Generadores en la superficie. Esos escudos estaban fallando,
parpadeando como si estuvieran muriendo. Estrellas alrededor del planeta. La flota Krell. Se movieron en perfecta formación. Cada barco tenía pirámides negras idénticas. 200 metros de cada lado cubiertos de sensores. Y armas. Los restos de la coalición. Los barcos flotaban por todas partes. Rastas Drahor desgarradas por la mitad. Chitauri. Los recipientes se fundieron en escoria. Los cuerpos flotaban a la deriva. En la oscuridad. Miles de ellos. Mi Dios, susurró Nari en su estación. Hiwan se obligó a concentrarse. Análisis. ¿A qué nos enfrentamos? Doctora. Hannah. Trabajó frenéticamente en su consola. Krell está utilizando algoritmos adaptativos. El revestimiento de su casco absorbe energía y lo redistribuye. Cada vez que alguien les dispara con plasma y mejoran. En el manejo de plasma. Después de 30 naves. Atáquenlos. Básicamente se han convertido en inmune a las armas energéticas. ¿Pero cinéticas? Sora preguntó. No hay datos. Su armadura es diseñado para la absorción de energía. No. Resistencia al impacto físico. Debería. Trabajo. Pero la voz de Hannah se fue apagando. Debería funcionar y funcionará muy bien. Cosas diferentes. El comandante Juno. La voz llegó a través del canal de la flota. Capitán Park, el destino está en posición. Contamos con soluciones de segmentación en 12 naves Krell esperando sus órdenes. Hivan realizó exhibiciones tácticas, mostrando las 5 naves humanas. Eran pequeño en comparación con las especificaciones de la flota Krell. Contra un enjambre, pero tenían uno. Ventaja. Sorpresa. Los Krell no. Todavía no sabemos qué podrían hacer las armas cinéticas. A todos los barcos, aquí el Capitán Park. Objetivo. Primero las naves Krell externas. Necesitamos. Para ver cómo responden antes. Comprometiéndose con el asalto principal. Difundir. Dispara una bala Mac por objetivo. Dispara a mi marca. Observó cómo los barcos se pusieron en posición. Sumac. Cañones cargando. 5 barcos. 5 disparos. Esto les diría todo. Fuego. Se lanzaron 5 varillas de tungsteno. Simultáneamente. Cruzaron la distancia en segundos. Cada uno apuntaba a un Krell diferente. Pirámide. Los sistemas adaptativos de los Krell. Traté de responder. Traté de absorberla. El fuego entrante la forma en que lo absorbieron. Plasma. Pero a la masa y al momento no les importa. Sobre algoritmos de absorción. Las varillas. Impacto. 5 naves Krell explotaron. No. Absorbido. No desviado. Destruido. Los impactos cinéticos destrozaron sus cascos. Como el papel. El impulso que crea. Daños internos masivos. Escombros. Dispersos en todas direcciones. Directo. Golpes. Mino gritó desde la táctica. Todos. Objetivos destruidos. La flota Krell. Hicieron una pausa. Por primera vez, se encontraron con algo que no pudieron. Inmediatamente contraatacaron. Las pirámides comenzaron. Movimiento, cambio de formación, adaptación a esta nueva amenaza. Están aprendiendo. Hannah advirtió. Empezarán a ser evasivos. Maniobras ahora. Entonces será mejor que los ataquemos. Antes de que se den cuenta, dijo Huan. Sombríamente. Todos los barcos. Fuego continuo. Saturen el campo. No los dejen. Adaptarse. La batalla comenzó en serio. 5 barcos humanos contra casi 200. Máquinas extraterrestres. Las probabilidades eran imposible. Pero los humanos tenían una cosa. Los Krell no lo esperaban. Desesperación. Creatividad y armas que no funcionaron. Por las reglas que la galaxia había usado para siglos. El cielo sobre la colonia Dallas. Iluminado por la destrucción de la humanidad. Las armas cinéticas destrozaron a un enemigo que pensó que ya había ganado. La batalla rugió durante 6 horas.
Las 5 naves humanas se movían por el espacio como bailarines, disparando sus ametralladoras Mac continuamente. Cada disparo destruyó otro Krell. Pirámide. Pero había tantas de ellas. Por cada barco destruido, 2 más se movían. En posición. El uniforme del capitán G1 estaba empapado de sudor. Su tripulación había estado en puestos de batalla durante horas sin descanso. El horizonte se sacudió con cada arma Mac, disparando. El retroceso lo suficientemente potente como para mover todo el barco. Luces de advertencia. Apareció en todas las consolas. Mac Gunen. 60% de capacidad, informó la doctora Hannah. Su voz tensa por el estrés. Nos estamos sobrecalentando. Otra hora de fuego continuo. Y nosotros. Riesgo de daño permanente. Comandante Sora. Comprobamos su despliegue táctico. Destruyó 48 naves Krell. Aún así, quedan 150. A este paso, no llegaremos. Huban terminó en voz baja. Sabía que matemáticas estaban ganando cada individuo. Lucha, pero perdiendo la guerra. Estado de otros barcos. Las noticias eran malas. El USS Liberty había sufrido graves daños. Su Mac, arma fuera de servicio. El USS Independence fue ventilación de la atmósfera desde 3 cascos. Infracciones. El destino del comandante Juno era. Todavía luchaba, pero sus escudos estaban en la colonia Dallas, abajo, 60.000. La gente vio la batalla a través de sus ventanas, orando por la salvación. Los escudos de la colonia estaban al 5%. A minutos del fracaso total. Entonces, el teniente Mino gritó desde la posición táctica. Capitán, análisis de patrones completo. Los Krell no operan de forma independiente. Están trabajando. Hay una señal de comando. Coordinándolos a todos. Fuente, Siwan. Exigió, triangulando ahora. Entendido. Hay un barco más grande escondido en la sombra del planeta, 3 veces la tamaño de las pirámides estándar. Todos los Krell. Los comandos se enrutan a través de él. Hiwan. Mente acelerada. Una nave de mando central. Sí. Podrían destruirla. Toda la flota. Podría perder la coordinación. Pero para llegar allí era necesario pasar por él. La parte más densa de la formación Krell. Suicidió. Correr. La voz del capitán de Junañón crujió sobre el canal de la flota. Él comandó el USS Vigilance, un estratégico pensador conocido por su cuidadosa planificación. Capitán Park, estoy leyendo esa orden. Barco también. Si concentramos nuestro fuego, nunca tendremos un tiro claro. Sora. Interrumpido. Está protegido por al menos 50 naves Krell. Lo han posicionado perfectamente. Luego los revisamos. Hiwan dijo simplemente. Silencio en el canal. Todos entendieron lo que estaba haciendo. Sugiriendo, el capitán Juno dijo. Con cuidado. El destino no puede sobrevivir. Ese enfoque. Apenas nos mantenemos juntos ahora. Entonces proporcionarás fuego de cobertura, respondió Huan. No. Era la voz del almirante Haiyun, cortando el canal de la flota desde estación de Denver. Capitán Park, lo prohíbo. Esto. No podemos perder nuestro mejor barco y tripulación en una apuesta desesperada. Hiwan miró alrededor de su puente. Su tripulación le devolvió la mirada. A él. Mino solo tiene 28 años con todo su vida por delante. Nari apenas salió de la academia. El doctor Hannah, que había pasado 3 años construyendo el arma que ahora podría. Mátenlos a todos. El almirante Hiwan dijo. En silencio y con respeto. Esas personas en la colonia Dallas no tiene tiempo para otro plan. Terminamos esto ahora o perdemos. Ellos. Cambió a toda la flota. Comunicación. A todos los barcos.
Aquí el Capitán Park. Otoño. De vuelta a posiciones defensivas alrededor del Colonia. El horizonte va a despejar una. Camino a la nave de mando. Cúbrenos como. Mientras puedas. Capitán, espera. De Jaiun comenzó. Pero Ji-wan interrumpió. Canal. Timón. Trazar un rumbo directamente. A través de la formación Krell. Más rápido. Ruta a ese buque de mando. Señor. Recibiremos daños masivos. Dijo el timonel, pero tenía las manos. Ya nos estamos moviendo. Sí, Ji-wan estuvo de acuerdo. Nosotros. Will, Dr. Jun. ¿Cuántas inyecciones tenemos? ¿Quedaron? Hannah revisó sus sistemas a fondo. Poder. 6 disparos. Quizás 7 sí. Eludir todos los sistemas de seguridad que tenemos. Eso. Vamos a necesitar a todos. El horizonte girado hacia el corazón de la flota Krell. Ji-wan dio una orden más. A su tripulación. Si alguien quiere evacuar. Para escapar de las cápsulas, hazlo ahora. No te avergüences. Esto es solo para voluntarios. Nadie se movió. Los dedos de Mino permanecieron sobre sus controles. Nari permaneció en comunicaciones. Sora. Se paró junto a la silla de Hyuan, con la mano descansando sobre su espalda. Bueno, Ji-wan, dijo suavemente. Vamos a mostrarles lo que los humanos hacer cuando estamos acorralados. El horizonte se aceleró, empujando hacia él. Formación Krell a máxima velocidad. Otras naves humanas abrieron fuego, creando un corredor de destrucción. Krell. Las pirámides explotaron por todas partes, pero más se mudaron para reemplazarlos. El horizonte entró en la formación. Inmediatamente, el fuego Krell se concentró en ellos. Rayos de energía que deberían haber sido inútil aún transportaba fuerza cinética desde su pura intensidad. El blindaje del barco se mantuvo pero apenas. Brechas en el casco en las cubiertas. 4 a 9. El soporte vital falla en secciones. Sigan disparando, gritó Hyuan. Sobre las alarmas. Cada disparo cuenta. La ametralladora Mac disparó una y otra vez. Cada varilla de tungsteno perforada a través de Krell. Barcos como si estuvieran hechos de tejido. Papel. Pero había tantos. El horizonte se amplió, llevándose más daño con cada segundo. Entonces en Enkiwan. Nam, un joven piloto que controla uno de la pequeña nave lanzadera del horizonte vio una. El interceptor Krell se mueve para bloquearlos. Camino. Sin órdenes, sin vacilante, giró su lanzadera hacia eso. Y Nam, ¿qué estás haciendo? Nari, gritó en su comunicador, haciendo. Seguro que lo consigues. Ji-wan respondió. Con calma. Tenía 23 años. Dile a mí. Padres, hice mi trabajo. Su transporte se estrelló contra el interceptor Krell a toda velocidad. Ambas naves explotaron, despejando el camino por delante el tiempo suficiente para que pase el horizonte. Ji-wan cerró sus ojos por un momento. Luego los abrió. Ellos y enfocados hacia adelante. Continúe el enfoque. Irrumpieron a través de la final línea de naves Krell. Allí, enorme sí, oscuro, estaba el buque de mando. Era un pirámide como las demás pero de 300 metros de altura. Cubierto de conjuntos de antenas y nodos de comunicación de un solo disparo. Sora dijo. Hannah Ji-uno preguntó. La pistola Mac es crítica. La doctora Hannah informó que si disparamos a toda velocidad, el poder del arma hará que se destruya a sí misma. El retroceso podría romper la columna vertebral del barco. Pero se disparará una vez. Ji-wan sonrió sombríamente. Una vez es todo lo que necesitamos. Mino, apunta al centro de masa de esa nave de mando. Hannah, dame todo lo que le queda al arma. Cada anulación de seguridad, cada emergencia. Reserva. Señor, el arma hará su trabajo. Una vez más,
dijo Han con firmeza. Solo, como nosotros. La Mac-Gun cargó por él. Última vez. Las lecturas de potencia entraron en él. Rojo. Las alarmas de advertencia sonaron. Él. Las bobinas magnéticas brillaban al rojo vivo. Disparo. Solución bloqueada, anunció Mino. Fuego. Ji-Wan ordenó. El arma Mac disparó con más fuerza de la que jamás fue diseñada para tener. Mango. La varilla de tungsteno. 800 toneladas esta. Tiempo. Acelerado al 4% de la velocidad de la luz. Él. Las bobinas del arma explotaron después del disparo, enviando escombros a través del tubo de lanzamiento. El retroceso quebró la columna vertebral del Heraisen, enviando líneas de fractura a través de la superestructura, pero la toma fue perfecta. La vara cruzó la distancia y golpeó. La nave de mando Krell está en el centro. Esa velocidad, el impacto liberado. Energía equivalente a 10 bombas nucleares. La nave de mando no solo explotó. Se desintegró. La onda expansiva desgarró. A través de las naves Krell circundantes. Destruyendo una docena más. Por un momento. No pasó nada. De repente. Cada pirámide de krill del sector. Dejaron de moverse. Sus armas se fueron. Silencioso. Sus motores se apagaron sin su mando central. Eran simplemente metal flotante. Las fuerzas de la coalición. Mirando desde la distancia no pude. Créanse lo que estaban viendo. 200 Krell. Barcos derrotados por 5 naves humanas y una estrategia desesperada. Todos los barcos. Capitán. La voz de Dejun llegó temblorosa. Con emoción. Comienza a deshabilitar los agujeros Krell. Seguro que no pueden reiniciar. Ji-Wan se desplomó. En su silla a su alrededor. Su tripulación del puente. Hicieron lo mismo. Lo habían hecho en un coste terrible, pero lo habían logrado. El horizonte se moría. La luz fallaba. La vida. El apoyo fue crítico, pero se habían salvado. Colonia Dallas. 3 semanas después, el monumento fue inaugurado en la Colonia Dallas. Plaza Central. Tallada en piedra negra. Había 37 nombres. Miembros humanos de la tripulación que murió en la batalla. Ensign Ki-Wan Nam. El nombre estaba en la parte superior con las palabras entonces. Otros podrían vivir debajo de él. Capitán. Ji-Wan se paró frente a él con su vestido. Uniforme. El horizonte estaba en el muelle de reparaciones. Siendo reconstruido casi desde cero. Él le ordenaría de nuevo, pero ella lo haría. Nunca será el mismo. A su lado se encontraba el almirante Borex. El enorme Draor. Miró hacia abajo al monumento con que podría haber sido respeto. Tú. Salvó 60.000 vidas, dijo en voz baja. 20 especies diferentes están vivas. Porque los humanos se negaron a retirarse. Nosotros. Hice lo que era necesario, respondió Ji-Wan. No, corrigió Borex. Hiciste lo que estaba. Cierto. Hay una diferencia. El Draor. Nos enorgullecemos de nuestra fuerza. Pero tú. Nos mostró que la verdadera fuerza es saber cuándo sacrificarse por los demás. Representantes de toda la galaxia. Había venido al monumento. Especies que, una vez que la humanidad se burló, ahora estaba en silencio, rindiendo homenaje a los caídos. La tecnología de las armas Mac se estaba extendiendo. A través del espacio de coalición. Instalado. En cientos de barcos. Pero más de que la doctrina táctica humana estaba siendo enseñado en las milicias. La derrota de los Krell había demostrado que la innovación importaba más que la tradición. El comandante Sora, ahora ascendido a capitán del recién construido USS Phoenix, se encontraba con Ji-Wan. ¿Crees que lo harán? ¿Recuerdas? Preguntó. No solo él. Arma. ¿Pero por qué la usamos? Ellos. Recuerda, dijo Ji-Wan, mirando él. Nombres en la piedra. Cada vez que alguien usa un arma cinética en la batalla, lo harán. Recuerda de dónde vino.
Y tal vez, recordarán que nosotros no los construimos para conquistar. Los construimos para protegerlos. Consejero Tex se acercó, moviéndose lentamente en su antiguo piernas. Capitán Park, camina conmigo. Ellos. Se alejó de la multitud y se detuvo en un mirador con vistas a la colonia. La ciudad se estaba reconstruyendo. Las luces volvían. En secciones que habían estado oscuras. 6. Hace meses, nos burlamos de vuestra especie. Dicho esto, hoy en día, la táctica humana. Los principios se enseñan a lo largo de todo el galaxia. ¿Cómo se siente? Pesado, J1. Admitido. Cambiamos la galaxia. No lo soy. Seguro que estábamos preparados para eso. Responsabilidad. Nadie lo es nunca. Tex. Respondió. Pero lo hiciste de todos modos. Eso es lo que hace peligrosa a la humanidad. No tú. Armas, su disposición a actuar cuando otros dudan. ¿Es peligroso el bien? Lo peligroso es necesario. Tex corregido. La galaxia necesitaba que alguien la sacudiera. Nuestras suposiciones. Nos habíamos vuelto arrogantes. Cierto, nuestro camino era la única manera. Nos demostraste que estábamos equivocados. Con algo que considerábamos primitivo. Esa es una lección valiosa. Se mantuvieron firmes. Silencio, viendo cómo la colonia se recupera. En algún lugar a lo lejos, los niños jugaron vivos debido a una batalla que ellos aprendería sobre esto en las clases de historia. Recuerda el horizonte. Beck dijo en voz baja. Eso es lo que harán. Decir en el entrenamiento militar de la coalición. ¿Cuándo? Enseñando sobre innovación táctica. Sobre pensar diferente. Sobre sacrificio, dirán, recuerda el horizonte. Ji-Wan asintió lentamente. Eso es más de lo que jamás esperé. Tú esperabas ser burlado e ignorado. Tex dijo con una leve sonrisa. En cambio, cambiaste todo de un solo golpe. Y luego tú lo cambió de nuevo mostrando misericordia a aquellos que se habían burlado de ti. Por eso, la galaxia recordará, al ponerse el sol, sobre la colonia Dallas, proyectando largas sombras. Al otro lado del monumento, Parque Capitán Ji-Wan se encontraba entre los representantes de 47 especies. Habían llegado como extraños. Ahora, eran algo más. No exactamente amigos, todavía no familia, pero aliados que había aprendido a respetar el silencio. Fuerza de la humanidad. Un disparo tuvo. Alteró la galaxia para siempre. No solo el disparo que destruyó el dron escudo, o el disparo que mató la nave de mando Krell, pero cada disparo que la humanidad dispararía en defensa de aquellos que no pudieron defenderse. La galaxia nunca subestimaría la Tierra de nuevo. Y la humanidad nunca. Olvídate del precio de ser engañado. En serio. Entre las estrellas, otras. Las amenazas esperaban. Otros desafíos serían. Ven. Pero ahora la galaxia lo sabía. Cuando otros se rieron, cuando otros dudaron, cuando otros huyeron, la humanidad se mantuvo en pie. Y pelear con cualquier arma que tengan. Podrían construir y cualquier coraje que tuvieran. Pude encontrar. Ese fue el legado de la horizonte. No el miedo, ni el poder, sino él. La simple verdad es que a veces la especie. Todo el mundo subestima y se convierte en el único. Todos necesitamos más. Y al final, eso hizo toda la diferencia.